necesidad de, como decimos siempre acá, de preocuparse y ocuparse del cambio climático, ¿no? Sí, y sobre todo también fortalecer mucho más esta cooperación. Recordemos que se desarrolló acá en la ciudad de Buenos Aires esta segunda conferencia de Naciones Unidas de alto nivel sobre cooperación sur-sur, que era esto de la cooperación sur-sur, justamente el trabajo entre países en desarrollo del sur, en donde se intercambian conocimientos, capacidades técnicas, experiencias de éxito con vista a que haya desarrollo. Fueron 3 días en los cuales participaron más de 1.500 asistentes, incluyendo jefes de Estado, con la inauguración de Mauricio Macri en lo que fue el discurso de apertura y el secretario general de Naciones Unidas. Y el viernes en la tarde, mientras seguramente ustedes estaban preparándose para el partido, fue que acá en Buenos Aires concluyó esta conferencia después de 3 días de jornada, en donde terminó con una declaración política. Y es importante tener en cuenta esto: se acuerda una declaración política, pero no es que es un documento que tenga metas precisas que hay que cumplir, sino que lo que se hace en esta declaración es un poco un balance de los temas que se discutieron a lo largo de lo que fue la conferencia, y sobre todo que marca el rumbo de hacia dónde va a ir la cooperación sur-sur. No es vinculante, eso querés decir, es decir, que no lo que se decidió o lo que se charló y demás no es que los países tienen obligación de hacerlo, sino que les están marcando la cancha, diciéndole, ojo con esto, ¿no? Que lo hemos debatido acá, ¿no? Es como, viste, lo del G20, que era también una declaración política de estos son los temas que de interés, lo que marca, y que después obviamente cada uno de los países que estuvo de acuerdo en esa declaración puede entonces en consecuencia implementar alguna que otra medida o promover determinadas acciones. En este caso fueron 160 países los que estuvieron de acuerdo en esta declaración política, en donde en algunos de los puntos más destacados que se pueden ver en la declaración es, recordemos que la cooperación sur-sur había iniciado 40 años antes, con lo cual había pasado mucho tiempo, el mundo había cambiado un montón desde muchos puntos de vista, y lo que se destaca en esta declaración es la importancia que hoy tiene la cooperación sur-sur, no como algo pequeño como quizás era en un principio que ayudaba a algunos países en desarrollo del sur, sino que realmente complementa lo que es la cooperación entre países del norte y del sur, y se pone también mucho énfasis en lo que es la importancia de enfatizar mucho más y hacer más efectiva esta cooperación entre países. No solo lo que es la cooperación sur-sur, sino también la cooperación triangular, en donde ahí entran en escena también algún país u organismo desarrollado para también acompañar lo que es el desarrollo. Se habló mucho a lo largo de las 3 jornadas y sobre todo también en la declaración política de cómo alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que recordemos son esos 17 objetivos que acordaron todos los países para alcanzar en 2030 y que incluyen desde erradicar la pobreza hasta terminar con el hambre y combatir el cambio climático. Se habla de muchos desafíos. Yo me quedé con una de las frases que dijo la presidenta de la Asamblea de Naciones Unidas, de que a día de hoy estamos muy lejos de cumplir esa agenda, pero sí se puso el énfasis en que esta cooperación sur-sur le permitiría a los países en desarrollo poder justamente llegar a la Agenda 2030, y por eso es importante que se enfatice mucho más desde múltiples aspectos: más actores sobre la mesa participando, más recursos también sobre la mesa, e incluso uno de los puntos que me parecía interesante es que empiecen a evaluar realmente cuál es el resultado de esa cooperación, o sea, que haya una medición de, bueno, el impacto que tuvo la interacción entre países para alcanzar determinados objetivos, porque eso te permite también, si uno mide, permite después mejorar, ¿no?, para alcanzar los objetivos. Ahí veíamos que el presidente, obviamente, de esta reunión fue el canciller Jorge Forí, ¿no?, por ser el anfitrión, obviamente. ¿Expuso respecto de la situación argentina digamos, con la intención que tiene o no la Argentina de preservar el medio ambiente? Hicieron referencias generales. Él, como estaba en presidente ahí, no hablaba puntualmente de la Argentina, sino, o sea, dio la bienvenida como país, pero un poco también desde lo que es la coordinación. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo en su discurso de cierre el viernes, después de que hubo otros oradores, y esto es lo que él decía, haciendo un balance, pero sobre todo en lo que viene después de esta conferencia. Trabajemos para que la cooperación sur-sur tenga más institucionalidad, que no dependa simplemente de estos encuentros cada tanto o de voluntades aisladas. En general, somos todos países en desarrollo que tenemos que adoptar metodologías de seguimiento y evaluación de la cooperación sur-sur para que esta cooperación tenga un impacto concreto, mejor que el que estamos alcanzando. 40 años atrás
Aquí se inició el camino de la cooperación sur-sur y el documento que acabamos de adoptar tendría que ser la hoja de ruta para el próximo tiempo, ayudando que en ese trabajo podamos ir implementando los compromisos que todos hemos adoptado en la Agenda 2030 y darle además a la cooperación sur-sur un cambio cualitativo. Quien se hizo expresa referencia a lo que es el cambio climático fue Achim Steiner, ¿sí?, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y lo que dijo es que justamente la cooperación sur-sur también va a tener un rol clave en poder cumplir con el Acuerdo de París, que ahí sí, recordemos, es un documento en el que los países tienen determinados objetivos que cumplir para reducir las emisiones contaminantes y hacer frente al cambio climático, que recordemos también a día de hoy no venimos bien con esa meta. O sea, hay mucho por hacer, son muchos los desafíos. Estas reuniones sirven para ver el estado de situación, pero sobre todo para marcar la ruta de hacia dónde hay que ir. Y siempre yo creo que hay dos palabras que definen todas las acciones para alcanzar y las políticas para alcanzar la Agenda de Desarrollo Sustentable y actuar frente al cambio climático: urgencia y ambición. Eso creo que es lo más importante. Exactamente. Mira, yo estaba mirando mientras vos hablabas y me acordaba, porque de esto también vamos a estar hablando del agua, ¿no? El agua, que de alguna manera para nosotros es vital, para muchos pueblos es escasa, y donde muchas veces nosotros en nuestras casas, y sobre todo los chiquitos, los más chicos, tienen más conciencia que los grandes, ¿no? De cerrar la canilla. Yo siempre cuento una historia de mis hijas, ¿no? Cuando hace algunos años empezábamos con esto de enseñarles a ellas, una vez que ellas aprendieron, y lo digo por todos los chicos, no por mis hijas, me decían: papá, cerremos rápido el agua para que los animalitos tengan agua para poder beber. Claro. ¿No? Ellos lo entienden de esa manera y nos concientizan a los grandes que estábamos desacostumbrados a ese tipo de cosas, inclusive al lavarse los dientes, inclusive al cocinar, a lavar los platos y demás. A bañarse. A bañarse, exactamente, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas que nosotros pensamos que esto es eterno, y sin embargo hay mucha complicación. El viernes fue el Día Mundial del Agua, ¿no? Así es. El viernes, justo cuando se realizó también esta conferencia, fue el Día Mundial del Agua. Cada 22 de marzo se celebra esta fecha, que se hace justamente para concientizar sobre el problema y promover, sí, acciones. Y lo que me parece interesante es que, más allá de una fecha en cuestión, hoy estamos en 2019 y hay mucha gente que todavía no tiene acceso a agua potable. Claro. Y vos sabés que desde el 2010 es un derecho humano. O sea, toda persona en el planeta debería tener la posibilidad de acceder, y no solo de acceder a agua, sino que sea un agua segura, porque en muchos casos acceden a un agua que está contaminada o que no está justamente en las condiciones necesarias, y eso termina afectando en la salud, especialmente de lo que son los menores. Vamos a ver algunas cifras de cómo estamos hoy, sí, cifras oficiales de Naciones Unidas en el mundo, pero también en la Argentina. Vos fíjate, 2.100 millones de personas todavía viven en sus hogares, ¿no?, sin agua potable. Agua que, fíjense, usamos para todo, desde para, sea tomar, higienizarse, sí, para bañarse, para lavarse los dientes, para cocinar. Fíjate, ¿esto a qué equivale? Aproximadamente 3 de cada 10 personas carecen justamente del acceso a servicio de agua potable seguros. E insisto con esto del adjetivo seguro, porque en muchos casos se accede, pero el agua está contaminada o no está en las condiciones necesarias. ¿Y qué pasa en la Argentina? Esto es interesante también. Acá en la Argentina todavía hay gente que no accede a agua segura. 7 millones de personas no tienen acceso aún en nuestro país a agua segura, y 1 millón de ellas se encuentran y pertenecen a lo que son poblaciones rurales. ¿Y por qué es esto de mencionar lo de poblaciones rurales? Porque justamente el lema para el Día Mundial del Agua del 2019 fue no dejar a nadie atrás. ¿Y por qué? Se puso foco justamente en ciertas causas que pueden actuar como motivadores de discriminación, ya sea por el sexo o el género. De hecho, en África, por ejemplo, son más las mujeres las que caminan más kilómetros para buscar agua que los hombres e incluso los niños, por la raza o la etnia, por la edad, por la situación socioeconómica, o incluso también por la degradación del medio ambiente, porque ante periodos de sequía también la gente se empieza a ver en algunas zonas imposibilitada de poder acceder al agua. Un tema interesante que va más allá de un día y que implica seguir trabajando, ¿no?, todo el resto de los días del año, que va desde múltiples aspectos, desde la gestión política, ¿no?, de poder garantizarle a las personas este derecho humano de acceso a agua, pero también, como vos mencionabas al principio, cómo usamos de manera racional, ¿no?, y eficiente un recurso que es vital para el ser humano. Vos sabés que dentro del
La encuesta que ha publicado la UCA hace algunas horas y que hoy trasciende en todos los portales y en algunos medios escritos inclusive también, habla del 31,3% la pobreza multidimensional, ¿no? Hoy existen, dicen, de acuerdo a esta encuesta, 12.700.000 personas con carencias. Entre otras carencias es eso, el agua potable o bien las cloacas, que es un servicio también obviamente esencial. Sí, acá en la Argentina, digo, ¿no? Sí, y cuando yo recién mencionaba esto de la Agenda 2030, ¿no? De los famosos ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 6 justamente es garantizar la distribución y el acceso para todas las personas a 2030. Estamos en 2019 y todavía solo acá en Argentina estamos hablando de 7 millones de personas que no tienen acceso a agua segura, con lo cual queda mucho por hacer e insisto no con estas dos palabritas que te dije en un principio, ¿no? Acciones que sean urgentes y ambiciosas para poder responder a este problema. Tendremos que cambiar el dicho ese, ¿no? Agua que no has de beber, déjala correr. Sí. Viste que habla de otra cosa, otra cuestión, ¿no es cierto? Pero hace un énfasis en una frase que nosotros acuñamos desde muy chicos y viene hace muchísimos años y ahora tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Sí. Agua que no has de beber, ciérrala para que otro usarla lo pueda racionalmente usar. Y sobre todo concientizar. Yo trato de hacer eso con los porteros en la calle, pero cuesta mucho, ¿no? Sí, cuesta muchísimo. Bueno, mira, cuesta tan... Mira, sacaste un tema, ya voy Julián, ya me estás diciendo que vayamos al deporte, ya vamos. Pero es verdad, ¿eh? Tanto que se habla, ¿viste? Del gremio de los encargados de edificio y demás. Proveerles de esa pistola de manguera que lo que hace es controlar el agua. Es tan sencillo. Eso o balde. Balde es la mejor forma, balde también, ¿no? exactamente. Sí. Pero bueno, gracias, Thaís. Por favor, gracias. Bueno, ahora sí, nos vamos al deporte.